Tal, nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión vamos a tratar una temática de verdad que muy interesante porque tiene que ver con el apoyo para la rehabilitación, para la prevención incluso de algunos problemas, particularmente de ansiedad, de estrés y de atención que pueden presentar las personas. Aparte de cuestiones terapéuticas, muchas veces se recurre ya a la biorretroalimentación y esta técnica es importante en su aplicación para la solución de estas problemáticas que he mencionado. Y para hablarnos acerca de la técnica de biorretroalimentación, me da muchísimo gusto recibir a un exalumno que actualmente trabaja en el laboratorio de neuropsicología de esta Facultad de Ciencias de la Conducta, que es el licenciado Edgar Madrigal Martínez. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, pues para nuestros seguidores sería muy conveniente si nos hace favor primero de decirnos de dónde surge, cómo surge esto de la biorretroalimentación y después nos va platicando para qué se usa, cómo se usa, en qué casos es más viable la aplicación de esta técnica. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. La biorretroalimentación o biofeedback, como se conoce también por su término en inglés, es una técnica que utiliza medios externos para proveer al individuo de información y de actividad que ocurre dentro de su propio cuerpo. O sea, monitorea actividad, sobre todo fisiológica, ¿no? Hace el monitoreo de actividad fisiológica, como puede ser la frecuencia cardíaca, la respiración, hasta las ondas cerebrales, la temperatura periférica. O sea, puede monitorear diversas variables fisiológicas. Muy bien. Y bueno, pues el objetivo es brindar información al respecto de estas variables al individuo para que aprenda a controlarlas. Fíjate qué interesante. ¿Y dónde tiene origen este tipo de técnica? Bueno, la biorretroalimentación tiene su origen en los trabajos de Camilla en Estados Unidos y de Barry Sterman, igual en la Universidad de California. Pues básicamente se ha ocupado para tratar diversas problemáticas, pero bueno, el descubrimiento de esta técnica fue también un poco accidental, ¿Cómo fue? ¿no? Para variar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la retroalimentación de ondas cerebrales, se dieron cuenta que en estudios con gatos que estaban estudiando epilepsia, ¿sí? Se dieron cuenta que al condicionarlos en cierto tipo de ondas cerebrales se hacían resistentes. Entonces, fue curioso porque los gatos habían estado en un tratamiento previo, ¿sí? Y cuando los hicieron epilépticos y se dieron cuenta que los gatos que habían tenido este tipo de condicionamiento se habían hecho resistentes, ¿no? Primero querían saber si era posible el condicionamiento, ¿sí? de actividad autónoma, ¿no? De actividad eléctrica del cerebro y de actividad autónoma, y se ha visto que es posible, ¿no? Poder controlar actividad fisiológica que normalmente se pensaba que no era controlable. O sea, ¿los gatos dejaron de presentar los síntomas de la epilepsia ante la biorretroalimentación? Presentaron una disminución importante en el número de crisis y la intensidad. O sea, entonces esta técnica de biorretroalimentación sí tiene una acción terapéutica, digamos, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, se puede decir que tiene un impacto en cómo se comporta el sistema nervioso autónomo y también el sistema nervioso central, en el caso de la neuroretroalimentación. ¿Y qué áreas son las principales de aplicación de la biorretroalimentación? Bueno, en el área de la biorretroalimentación se manejan que hay padecimientos en los que es altamente específico y efectivo el tratamiento, ¿sí? Hasta probablemente efectivo, ¿no? O sea, bien, ¿cuáles es en las que es en los que es más efectivo es precisamente en el tratamiento de la epilepsia, tratamiento con respecto a padecimientos que tengan que ver con estrés y ansiedad, ¿sí? y problemas de atención, ¿no? Se ha trabajado, por ejemplo, para tratar adicciones, para tratar depresión,
pero en estos casos el tratamiento, digamos, aparte de que debe ser combinado con alguna terapia clínica, Sí. Digamos, es efectivo, pero todavía falta más investigación, ¿no?, que respalde este tipo de trabajos. Ahora hay que mencionar que la biorretroalimentación es un área que no es tan nueva. A pesar de que los trabajos de Camilla, por ejemplo, son de 1960, Sí. como todo el material era analógico, Sí. todo el equipo era analógico, pues se hacía muy difícil el procesamiento de las señales bioeléctricas. Ajá. Fue hasta el advenimiento de las computadoras, del sistema operativo Windows y todo esto, que se hizo más fácil y que los sistemas empezaron a ser digitales, Ajá. lo cual facilitó el análisis de la información. Y por ejemplo también fue el boom, ¿no?, con el neurofeedback, precisamente porque la computadora ya era capaz de hacer un análisis más rápido y más profundo de la actividad, por ejemplo, del electroencefalograma. Oiga, ¿y qué se ha encontrado? ¿Realmente se ha encontrado que funciona adecuadamente esta técnica como una herramienta terapéutica? Sí, hay mucha evidencia que respalda el trabajo con el biofeedback y el neurofeedback. Principalmente en lo que más se ha investigado es en problemas de atención, Sí. ¿no?, lo que les mencionaba de la epilepsia y los problemas de estrés, ¿no? Oiga, ¿y nos podría describir de manera lo más sencilla posible cuáles son los pasos o cómo se aplica, por ejemplo, en los casos de corregir un problema de atención? Bueno, por ejemplo, en el caso del TDA, Sí. lo que se hace es trabajar con un registro de electroencefalograma. Sí. En el registro de electroencefalograma se pueden identificar algunos focos Sí. que se llama de lentificación, Ujú. o sea, donde hay actividad eléctrica que en lugar de ser, por ejemplo, de tipo beta, tiende a ser de tipo más lento, como ondas teta. Ajá. Y lo que se le enseña al muchacho o al niño o al afectado es, pues mediante la colocación de electrodos en las áreas que se detectan que hay estos focos, a producir una actividad eléctrica más rápida. Esto se hace mediante una técnica, en realidad es una técnica de condicionamiento. Exacto, es a lo que iba, se le condiciona. Sí, claro que sí. Ujú. Es una técnica de condicionamiento porque en la computadora, bueno, el procedimiento es el siguiente: se le conecta el sensor, en este caso el electrodo para ver el electroencefalograma, Ujú. y en la computadora se muestra la señal. Ajá. Ok, pero aparte de lo que es en sí la señal de electroencefalograma, que es una señal sumamente compleja, esta se transforma de forma que sea entendible para el sujeto. Por ejemplo, en una barrita, en un número, Sí. en una animación, Ujú. ¿no? Y entonces se le dice al sujeto que pues intente hacer que la barra suba, que el carrito se mueva, o sea, Sí, hay sí. diversas claves, ¿no? Generalmente el sujeto empieza a asociar sus sensaciones con lo que pasa en la pantalla, Ajá. y entonces de esa forma aprende a controlarlo. Obviamente este es un proceso hasta cierto punto largo, ¿no? Sí. Se dice que, Pero es por como un ejemplo, juego, ¿no? Es como un juego de video Sí. en Ajá. el que el control es uno mismo, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Entonces se dice que, bueno, dependiendo del padecimiento se puede llevar hasta 40 sesiones más o menos, Sí. pero es un proceso de aprendizaje, por lo tanto lo que uno aprenda en el tratamiento tiene una permanencia, ¿no?, a lo largo del tiempo. Ah, caray, pues qué interesante. Ajá. Es muy importante mencionar que, digo, también tiene un efecto, la retroalimentación tiene un efecto reforzador, ¿no? Ajá. O sea, el hecho de que vemos que la barrita suba o que el carrito se mueva, por ejemplo, si al niño le genera puntos, Sí. eso tiene un efecto de reforzador positivo, Sí. por lo tanto es una técnica de condicionamiento operante. No, qué interesante. Y esto le ayuda a la persona a, digamos que subir sus niveles de atención o de prolongar el periodo de atención, ¿no? Me imagino. Claro, o sea, es muy importante esto. Muchas veces a los niños se les dice, ¿no? Pon atención. O si hay una persona que tiene estrés, se le dice tranquilízate, pero no se les dice cómo. Ajá. Entonces aquí es una cuestión en la que uno aprende el cómo, ¿no? Cómo poner atención, qué significa poner atención. Se pueden usar técnicas auxiliares, por ejemplo, juegos como de destreza, ¿no?, de habilidad Sí. visoespacial, etcétera,
en la que el niño puede ir poniendo atención y luego trasladar eso que siente hacia la computadora. Ajá. Entonces alternan periodos de entrenamiento con juegos a periodos de entrenamiento viendo la computadora, en el juego de la computadora, y entonces el niño empieza, o el paciente empieza a asociar qué se siente, ¿no? Oiga, una pregunta que se me ocurre es, ¿y no se vuelve dependiente de la computadora y después para hacerlo por cuenta propia, no es difícil? Sí, claro, el entrenamiento tiene varias fases. Ah, bien. Entonces, en primer lugar, la retroalimentación se le brinda siempre al sujeto. Es digamos como una fase primaria del aprendizaje, ¿no? Es como cuando uno aprende a nadar y entonces tiene flotadores, ¿no? Y entonces sí, es dependiente de los flotadores. Claro. En este caso, después de cierto periodo, la retroalimentación empieza a ser intermitente. Se alternan periodos donde hay retroalimentación y donde no hay retroalimentación. Claro. Y así se prosigue hasta que el sujeto aprende a efectuar lo que se le está pidiendo, digamos, por ejemplo, producir ondas beta, sí, en ausencia de la retroalimentación. Ahora es importante también mencionar que la retroalimentación es igual de importante tanto para el paciente como para el terapeuta. Claro. Ajá. Así el terapeuta también puede ir valorando el progreso del paciente. Y él mismo, el paciente mismo, puede también ver qué tanto ha progresado. En otras técnicas se le pregunta al paciente, ¿y cómo te sientes, no? Y el paciente dice, no, pues yo me siento muy bien, creo que sí ha servido la terapia. En este caso tenemos evidencia física que avala el progreso del paciente. Y entonces, ¿qué tipo de investigaciones están realizando ustedes en este laboratorio? Bueno, nosotros nos hemos centrado principalmente aquí en el laboratorio de neuropsicología en cuestiones que tienen que ver con el estrés. Ajá. Nos llama la atención Perdón, esta la interrupción. situación. ¿Y el estrés se trabaja, digamos que de manera muy similar a lo de la atención que ya nos comentó? Sí, suele ser similar, pero se monitorean otro tipo de variables. Por ejemplo, bien, en el caso de la atención casi siempre se monitorea la actividad cerebral, sistema nervioso central. En el caso, por ejemplo, del estrés, se trabaja con sistema nervioso autónomo. Entonces se monitorea lo que es frecuencia cardíaca, se puede monitorear el ritmo de la respiración, la respuesta galvánica de la piel, que es la sudoración de las manos, la temperatura periférica o la tensión muscular. Bien. ¿No? Por ejemplo, cuando estamos muy estresados, que nos duele el cuello, o dolores de cabeza, ¿no? Que se producen por tensión en los músculos frontales, se puede retroalimentar esa situación y específicamente y producir alivio de los síntomas. En el caso de nosotros nos hemos centrado más en el estudio de lo que es la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio. Pues todas las técnicas de relajación y esto manejan de forma directa o indirecta el entrenamiento de la respiración. Entonces hemos trabajado, por ejemplo, con egresados que van a presentar su examen de titulación, que siempre es un tema que produce mucho estrés en los alumnos que se van a titular, y para ver cuál es la respuesta, qué es lo que en qué consiste esta respuesta de estrés, para ver cuáles son las técnicas de intervención también más adecuadas. Bien, o sea, cada quien requiere una técnica en particular. Sí, dependiendo de lo que ocurra. Puede ser, por ejemplo, que generalmente se piensa en que si uno padece estrés es como una activación excesiva, ¿no? El sistema nervioso, la rama simpática del sistema nervioso autónomo se activa demasiado y entonces estamos todos acelerados. Y sí hay algo de cierto en esto, pero también puede ser que la rama parasimpática tenga una depresión y eso hace que seamos más vulnerables al estrés. Entonces hay técnicas que favorecen algún tipo, la disminución de alguna de las ramas del sistema nervioso, de actividad, depende cómo se vaya modulando, y por eso algunas técnicas son efectivas y otras son efectivas en otras circunstancias. Aquí algo que me parece muy importante, si no es mucho abuso de mi parte, es que efectivamente el sistema nervioso tiene una parte simpática y una parasimpática. ¿Qué controla el simpático y qué controla el parasimpático? Para que sea más claro para nuestros seguidores. Pues generalmente se asocia al sistema nervioso, a la rama simpática del sistema nervioso autónomo, como aquella que se encarga de acelerar procesos fisiológicos. Exacto. Acelera. ¿No? Acelera. Entonces, por ejemplo, si ustedes sienten que les late rápido el corazón, eso tiene que ver con la activación simpática. Esto nos prepara para la acción, como por ejemplo calentar para correr o para hacer algún tipo de actividad física. La rama parasimpática se encarga
de procesos, bueno, sobre todo se puede decir que desacelera, ¿no? Sería que se encarga de desacelerar algunos procesos como para mantener el equilibrio, pero el objetivo principal es promover actividades de restauración del organismo. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando uno duerme, predomina la cuestión parasimpática, que es lo que hace que el organismo se repare, ¿no? Sí. Entonces, cuando trabajan en modulación, digamos en conjunto, y están en equilibrio estas dos ramas, pues es cuando la persona está, digamos, tranquila, ¿no? Se ubica más estable, ¿no? Está más estable, exactamente. No quiere decir que una sea, digamos, negativa y otra positiva. Ajá. Simplemente tienen que estar trabajando de acuerdo a lo que demande la tarea. Claro, o sea, no hay positivo o negativo, esa es una cuestión totalmente natural. Y el cerebro busca la homeostasis, ¿no? El equilibrio. Y eso sería algo muy interesante, ¿no? De que lo supieran nuestros seguidores. Sí. Ahora, algo que quiero preguntar es, ya que hablamos del estrés y ahorita me dice de las investigaciones, ¿qué recomendaciones podríamos ofrecerle a nuestros seguidores como para, pues si no desaparecer el estrés, porque eso es algo casi imposible, para controlar de alguna manera que no rebase los límites y tenga una afectación fuerte en nuestro organismo? Porque yo sé que en niveles altos de estrés se puede tener, por ejemplo, alteraciones a nivel del sistema inmunológico, bajan las defensas, ¿no? Hay más propensión a enfermarse, en fin. Pero ¿qué podemos hacer en situaciones de estrés para tratar de ayudar o de apoyar desde su ventana de ver la vida, para que reduzcamos un poco esta problemática? Bueno, aquí es muy importante que el enfoque que se le da a través de la biorretroalimentación es que primero hay que detectar, o sea, tienen que hacerse conscientes de que padecen estrés, ¿no? Así de plano. Entonces, la computadora y los sensores son como un espejo. Nos permiten saber primero, pues, que tenemos ese estrés, porque muchas veces negamos. También es importante que este enfoque traslada responsabilidad hacia el paciente. No es como que me tomo una pastilla, así, ¿no? Y entonces la pastilla hace todo por mí y entonces yo ya no padezco estrés o ansiedad o angustia. O sea, lo primero es que el paciente acepte que tiene la problemática y que comience a hacerse cargo responsable de sí mismo. Exactamente, porque aquí digamos, las técnicas involucran a fuerza al paciente. O sea, el paciente debe de practicar, es como un tipo de ejercitación, ¿no? Sí. Si uno no practica, pues no obtiene ningún resultado. Claro. Entonces el paciente tiene que hacerse responsable y eso hace también, bueno, el paciente identifica los síntomas del estrés y al identificarlos puede uno tomar acción al respecto. Medidas al respecto. Exactamente, si uno no lo identifica, pues no. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar consciente de que podemos padecerlo. Sí, ¿no? Muy bien. En segundo lugar, tomar las medidas. En este caso, lo que nosotros trabajamos, hay dos tipos de técnicas para afrontar el estrés. En este caso, técnicas de relajación, por ejemplo, que son, se dice que son de mente a cuerpo y otras son del cuerpo a la mente, ¿no? Qué interesante. Entonces, ¿no? De mente a cuerpo, pues utilizan imágenes, pensamientos, frases que hace que la persona se relaje, ¿no? Por ejemplo, imaginarse en un lugar agradable, escuchar música, cosas así, ¿no? Entonces eso tiene un efecto en cómo nos sentimos corporalmente, ¿no? Lo que pensamos en cómo nos sentimos. El otro enfoque es técnicas de cuerpo a mente, que son practicar ejercicios que produzcan relajación fisiológica y al mismo tiempo, como consecuencia, calma mental. Entonces, por ejemplo, en esto se utilizan técnicas de respiración, técnicas de relajación muscular, pues básicamente, ¿no? O sea, es lo más usado. Sí. Y esto entonces tiene un efecto cognitivo, ¿no? Por ejemplo, al concentrarnos en la respiración o en una parte de nuestro cuerpo, vamos deteniendo los pensamientos que ocasionan el estrés. Eso es muy interesante, cómo detener el pensamiento. O sea, ese ya sería motivo de otra charla. De otra charla, pero es algo de verdad importante, ¿no? Porque la mente y su material, que serían los pensamientos, no paran nunca. Exacto. No paran nunca. Sé que es motivo de otra charla, pero en términos así prácticos,
¿Cómo detengo cómo el funciona. pensamiento? Pues eso se utiliza mucho en cuestiones de deporte, término de detención del pensamiento. Ajá, ajá. Pues cómo detener el pensamiento, hay que centrar, uno no puede eliminar los pensamientos. Claro. Se parte del principio de que se sustituye. Ajá. Entonces, sustituir un pensamiento por un pensamiento, digamos, obsesivo que tenga alguna repercusión negativa Ajá. en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, lo podemos sustituir con un pensamiento neutral, que en este caso sería, por ejemplo, una sensación. Vamos, ¿me puede dar un ejemplo más directo? O sea, ¿cuál sería un pensamiento que me está afectando? Y luego, ¿cuál sería un neutral por el que lo puedo sustituir? Bueno, pues un pensamiento, por ejemplo, negativo, pues el clásico que todos padecemos es en el tráfico, ¿no? Bueno. Esto no avanza, no voy a llegar, ¿no? O sea, la prisa, la ansiedad que empieza a generarse ahí. Exactamente. Ajá. Entonces, un pensamiento una forma de tenerlo, una sensación neutra, puede ser, por ejemplo, la respiración. Hay una técnica muy sencilla que se llama respuesta de relajación de Benson, Ajá. que es básicamente concentrarse en la respiración. Uno inhala normalmente, no muy profundo, ¿no? Y cuando exhala, visualiza un 1. Un 1. Un 1. Ajá. Entonces se concentra uno en la exhalación. El 1, según el autor de la técnica, pues es neutral, puede significar muchas cosas, pero puede ser en un caso dado algo positivo. Ajá. ¿No? Yo soy el número 1, yo qué sé, me va bien. Sí, sí. Entonces, al concentrarnos en esta imagen del 1, en la sensación de la exhalación, si realmente lo podemos hacer, vamos a ver cómo cuando nos damos cuenta ya no estamos pensando en lo que pensábamos al principio, que es la prisa por llegar, por ejemplo. Y así podemos ir de alguna manera controlando esos pensamientos negativos, detener un poco su avance, su invasión, ¿no? O sea, mental que van produciendo y pues tratar de relajarse un poco, ¿no? Y además, el hecho de que con la biorretroalimentación, Ajá. al nosotros también tener al ir ganando conciencia de cómo se siente, cómo se comporta nuestro cuerpo, pues logramos tanto la calma, digamos, cognitiva, punto de vista cognitivo, como provocamos una respuesta que sí es una respuesta fisiológica de relajación, ¿no? O sea, tiene ciertos efectos sobre cómo se comporta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, cosas así, y entonces ya atacamos dos de las entradas, ¿no? del estrés, la cuestión cognitiva y la cuestión corporal. Oiga, fíjese que yo una vez escuché que también, por ejemplo, el cerrar los ojos y solamente escuchar la respiración, entrada y salida, sin acelerarse, o sea, nada más escucharla, lleva a una concentración muy particular que incluso puede llevar a una relajación importante, a una, le llaman, una concentración importante, ¿no? Una meditación. Una meditación. ¿Será que esto puede llegar a tener un impacto importante en nuestro cuerpo? Bueno, cerrar los ojos ya de por sí tiene un impacto inmediato en cómo se comporta nuestro cerebro. Sí. Se llama, cuando uno cierra los ojos se produce automáticamente un aumento del ritmo alfa. Ajá. ¿No? Entonces, el ritmo alfa está asociado con estados más de relajación, es simplemente por el bloqueo sensorial de la vía visual. Entonces, y al hacerse consciente de la respiración, a mí me gustaría mencionar esto, por ejemplo, en los niños con problemas de atención, generalmente se les maneja un tipo de atención hacia el exterior, ¿no? O sea, pon atención a la escuela, al pizarrón, etc. Pero también se les enseña acá a hacer un tipo de concentración hacia el interior. Por ejemplo, el ritmo de la respiración, cierta tensión en los músculos. Entonces, ese tipo de concentración hacia el interior es lo que produce una respuesta de relajación, en parte. ¿Qué va? Es algo muy, muy, muy interesante, de verdad. Y ahora sí, retomando un poco, cuéntenos de la investigación que se está realizando aquí en la facultad al respecto. Bueno, hemos realizado varias investigaciones, ¿no? Sí, claro. Una de ellas, como les comentaba, es la de los egresados. Que van a hacer su examen. Que, bueno, de hecho ya lo hicieron, esta es una investigación que terminó el año pasado. Y ahorita vamos a hacer una investigación sobre estrés, precisamente. Bien, que es, se va a colaborar con algunas otras áreas de aquí del CESPI para, se supone el objetivo es sacar un electroencefalograma de los afectados, sí, de la gente que padece estrés, y darles tratamiento y verlo
entiendo, para ver si hay algún cambio posterior en el electroencefalograma. Nosotros lo que vamos a hacer es darles una técnica que se llama, bueno, se denomina variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo que se les enseña es precisamente a respirar en un ritmo que favorezca esta homeostasis de la que hablamos anteriormente, esta coherencia entre la rama simpática y parasimpática, lo cual provoca una respuesta de relajación. En el caso de nosotros es muy importante este tipo de entrenamiento porque se les da a los sujetos una herramienta muy concreta acerca de qué hacer cuando empiezan o cuando ellos detectan que ya se están poniendo nerviosos, que se están estresando o que tienen una situación de ansiedad, ¿no? O sea, como yo les mencionaba, no nada más es de que, bueno, cuando estás en esta situación, tranquilízate. Sino, bueno, ¿qué vas a hacer para tranquilizarte, ¿no? Ahí sucede algo muy interesante. Cuando alguien se empieza a poner ansioso y le dicen tranquilízate, generalmente sucede el efecto contrario. Un efecto contrario. O sea, se pone más ansioso. ¿Qué le podemos sugerir a quienes padecen o padecemos ansiedad para que de verdad pueda uno tranquilizarse un poco al menos, ¿no? O sea, porque a veces no se logra del todo. Y sobre todo en un inicio del entrenamiento, porque esto es de un entrenamiento, sí, ¿no? Claro. Condicionamiento. ¿Qué ejercicios o qué prácticas podemos recomendarle a las personas con ansiedad? Bueno, como yo les comentaba, los pensamientos no se eliminan, sino que se sustituyen. Entonces, decirle a una persona que ya no se ponga nerviosa, como si, o sea, pues no va a tener a lo mejor ningún efecto, ¿no? En realidad lo que se les enseña es a lograr abstraerse en un pensamiento distinto. Más eso. Ajá. Después hay una fase posterior, o sea, tenemos el reconocimiento de la situación, una técnica de detención del pensamiento que sería, por ejemplo, lo que les mencionaba de la respiración, y después viene la tercera fase del entrenamiento que se denomina reestructuración cognitiva. Entonces, la reestructuración cognitiva es evaluar la misma situación de otra forma, ¿no? Pero no podemos pasar de evaluar una situación totalmente negativa, como por ejemplo el examen o hacer una exposición, ¿no? Y luego decir, bueno, ya lo voy a ver positivamente, pues está un poco difícil. Entonces necesitamos ese puente entre pasar de verlo negativamente a verlo de una forma más favorable, y eso es lo que hacemos con la técnica de detención del pensamiento. Hay que enseñarle a la persona después, ya una vez que puede detener su pensamiento con estas técnicas de relajación y control de la atención, a cómo reestructurar su percepción acerca de X situación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Se les pueden mostrar imágenes ambiguas, ¿no? Por ejemplo, de un video de un coche rebasando a toda velocidad y una persona que se enoja mucho porque lo rebasaron y se le metió, ¿no? Entonces, pues eso a primera vista, pues esa es una situación en la que yo me molestaría, ¿no? Claro. ¿Cómo puedo verla diferente? Bueno, pues entonces se le pide al sujeto que empiece a ver, se le pide al sujeto cómo podría interpretar de forma diferente esa situación. Entonces, una clásica es decirle, bueno, pues a lo mejor el sujeto que va rebasando lleva a su hijo al hospital, está muy enfermo, y entonces automáticamente ya no fue una agresión personal. Claro, ¿no? fue producto de una situación diferente. Entonces, aprende uno en parte en este tipo de reestructuración cognitiva a ponerse en el lugar del otro. Mucho tiene que ver entonces con la interpretación que hacemos de los eventos, ¿no? Pero hay estados fisiológicos que nos dificultan hacer esa interpretación distinta. Entonces, si uno está enojado y no puede tranquilizarse, o está muy nervioso, no puede tranquilizarse, va a ser difícil que siquiera sintamos la necesidad o la posibilidad de reevaluar la situación. Fíjese, hay proverbios o dichos muy ilustrativos para esto. Dice, no tomes decisiones cuando estés enojado, ni prometas nada cuando estés muy contento, ¿no? Porque al final no vas a poder cumplir con todo ello, ¿no? ¿Estas cosas pueden interferir en los tratamientos? Sí, claro, o sea, de hecho por eso la técnica del cómo, o sea, cómo te vas a tranquilizar precisamente para tomar una decisión más adecuada, ¿cómo se dice? O sea, para no dejarnos llevar por nuestra primera impresión, ¿no? Claro, porque la situación además emocional tiene impacto en la respuesta que das. Claro. Además, bueno, algo que mencionaban ahorita y es muy importante, es que es inevitable a lo mejor enojarnos. Claro, sí, ¿no? Pues sí. Me preguntaban al principio que la cuestión del estrés crónico y cosas así,
bueno, sí, nos podemos enojar, pero ¿qué vamos a hacer para no quedarnos enojados? Exacto. Entonces, mucho del estrés crónico tiene que ver con este no reconocimiento de que nos ponemos ansiosos, nos estresamos, y entonces se va acumulando. Ese es algo muy importante. Fíjese, le voy a comentar por qué. Nosotros aquí en este cuerpo académico estamos trabajando con una investigación acerca de que esas emociones negativas no resueltas, como el enojo, el odio, la frustración, se van acumulando. Sí, claro. Y al final terminan por salir como ansiedad, como depresión, como estrés, como apatía, como en mil cosas, ¿no? Sí. Y aquí lo importante es cómo cerrar los ciclos, cómo solucionar y no quedarse con esos rezagos, ¿no? Sí, bueno, mencionado algo muy importante, que es una de las aplicaciones de la biorretroalimentación, por ejemplo, es para tratar estrés crónico. Un padecimiento común de estrés crónico puede ser, por ejemplo, los dolores de cabeza. ¿No? Entonces los dolores de cabeza se suelen dar, hay un tipo de dolor de cabeza que es tensional, que es por estar, por ejemplo, haciendo gestos o tensión continua en cierta parte del rostro. Entonces, si esto a lo mejor lo hacen un ratito, pues no les va a pasar nada, pero si lo acumulan, si lo hacen siempre, si es una cuestión de hábito, les puede ocasionar dolores de cabeza, por ejemplo. Y los dolores de cabeza van a influir en cómo se sienten ustedes emocionalmente. Entonces, también, por ejemplo, se ha visto que ciertos indicadores de variabilidad cardíaca indican estrés crónico. Ajá. Entonces podemos detectar, por ejemplo, es un estudio interesante, a un atleta que esté como en este síndrome de atrapamiento, de burnout, con indicadores de variabilidad cardíaca, por ejemplo. Ajá. O sea que es estrés crónico. Estrés crónico. Ajá. Y para tratar el estrés no nada más hay que, digamos, atacarlo desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Claro. Sino tratar también la causa física del estrés o digamos las repercusiones físicas. Entonces por eso los ejercicios de relajación, de respiración, la actividad física, el tipo de alimentación, todo eso tiene un impacto importante en cómo se siente la persona también para tratar el estrés. Ahí está uno de los puntos centrales de la aplicación de la biorretroalimentación, ¿no? Y creo que ha sido de verdad muy, muy ilustrativo. La última pregunta, porque ya también el tiempo nos come, es la siguiente. ¿Qué tan conveniente resultaría si pudiésemos promover a nivel nacional que como parte de la formación escolarizada se enseñara a profesores, alumnos, padres de familia este condicionamiento para tratar de disminuir sus niveles de estrés, para tratar de tener control sobre su atención, tratar de reducir sus niveles de ansiedad? Yo sé que puede ser una empresa gigante, pero qué tan conveniente sería que orientáramos a la gente para que tuviera un equilibrio simpático, parasimpático, favorable, que viviera en paz. Pues es algo muy importante, o sea, en la educación académica tradicional, pues siempre se enseñan mucho tipo de contenidos, pero nada que tenga que ver con la educación emocional, ¿no? Ajá. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la facultad aquí de psicología y de los psicólogos en general, pues siento que a veces somos como farol de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Así o sea, es. Sería muy importante que los propios psicólogos, los propios profesionales de la salud mental, tuviéramos esa formación para nosotros también poder manejar nuestros propios problemas. Así es. Y de esta forma también dar una mejor atención. Entonces, tanto para los maestros como para los alumnos, en el caso de los profesionales de salud mental, sería muy importante que estuvieran capacitados para poder ellos mismos tranquilizarse, porque luego le dicen a los pacientes, tú tranquilo, pero pues ellos tampoco se pueden poner tranquilos, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y en un segundo paso a lo mejor trasladar esto a la educación básica. Claro. ¿No? Los niños que desde el principio se les enseñe esto, yo creo que también tendría un impacto bastante interesante. Sería muy, muy importante. La verdad, no sabe de verdad cuán contento me siento de haberlo recibido en este espacio. Le agradezco de verdad enormemente que me haya aceptado la invitación para esta charla. Y ojalá que esto no se quede aquí. A mí me gustaría muchísimo
comprometerlo para que en una futura entrevista, con un poco de tiempo que tenga usted, nos ilustre acerca ya de ejercicios muy puntuales para cada problemática, que fueran fácilmente retomados por nuestros seguidores y pudieran llevarlos a cabo, si es que no tienen, por ejemplo, para pagar una terapia, para que no tienen acceso a espacios como este donde se lleva a cabo este tipo de investigación, que fuera algo más práctico, ¿no? O sea, para el público en general. Pues sí, claro que sí, hay varias formas de trasladar a los ejercicios que se hacen con la técnica de biorretroalimentación, algo más, digamos, asequible a la mayoría de las personas y con todo gusto. Bueno, como aquí no nos gusta triangular la información, si no tiene inconveniente, nos regala su correo electrónico, por favor, para que la gente que esté interesada se ponga en contacto directo con usted. Y bueno, no será la primera ni la última, más bien de entrevista. Por favor, su correo electrónico. Bueno, el correo de laboratorio de neuropsicología de aquí de la Facultad de Ciencias de la Conducta es como laboratorio, neuro-fasico@hotmail.com. Muy bien, ¿quiere usted dar ese correo nada más? Sí, digo, es el correo que tenemos destinado para recibir toda la información y todas las dudas, etc. Ojalá que diéramos un curso de esto, lo vamos a promover y claro, pues invitar a nuestros seguidores para que vengan y participen. Muchísimas gracias. Como siempre, el cuerpo académico de la Facultad de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, al servicio de la comunidad. Que tengan una magnífica tarde. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en la próxima.